No sabía quién era el papá de mi hijo. ¿Cómo es posible que mi expareja queda embarazada y a los 2 meses la nueva persona con la que yo estoy también está embarazada? Habla con la verdad. En la verdad está Dios. Viví dos divorcios a los 28 años. Realmente ahí tú aprendes de lo que es ese amor incondicional. Le dije a Dios, necesito que me ayudes. Duré 5 años con mi ex y quedé embarazada justo cuando terminó con él. Hoy me conmueve mucho este episodio porque me recuerda por qué empecé todo este proyecto. Y era simplemente por una razón muy específica. Y era mostrar a la Badra real, a la Badra humana y a la Badra vulnerable. Quería salirme de esa perfección de redes sociales y mostrar que mi vida también es humana, que tiene mucha verdad y que tiene muchos errores, que gracias a ellos estoy hoy acá. Así que el segundo podcast que hice, conté un poquito de mi historia, no mucho, pero les hice como un abrebocas de cómo entendía yo el éxito en la vida. Y hoy vengo a contar esa segunda parte. Vengo a hablar de ese éxito que es un estado mental diario, de ese éxito que la sociedad trata de escondernos todo el tiempo porque siempre nos dice que son logros, que son cosas materiales, pero la verdad es que el éxito está en ti y todos tenemos éxitos diferentes. El mío hoy es no hablar desde mi versión, sino hacer algo que no hacemos las mujeres cuando estamos heridas y es escuchar y tener empatía. Así que esta segunda parte empieza cuando yo estaba en la universidad todavía y era una mujer que quería la vida de todas. Quería estar en los mejores viajes, quería tener las mejores cosas en los mejores restaurantes, quería una vida que las redes sociales hoy en día te dicen que es la única vida que debes tener y a la final eran solo momentos momentáneos. Y en ese momento tenía una pareja, era mi novio de la universidad y ya llevábamos como 4 años, pero empezamos a terminar mucho porque yo quería una vida totalmente diferente a la que obviamente él me podía dar en ese momento. Él estaba en su momento de construir y ahí es cuando la mujer y el hombre empiezan a chocar porque uno en sus 20 como mujer tiene todo en bandeja de plata y el hombre por el contrario tiene que ganarse todo eso. Entonces yo decía dentro de mí, yo no quiero perder el tiempo, yo no quiero perderme viajes, yo no quiero perderme oportunidades, yo voy a hacer y no me importa. Y terminaba mucho con él, pero después siempre volvía donde él. Entonces era una relación de terminar y volver. Y en una de esas, ya cuando yo ya estoy viviendo acá en Medellín, terminamos, pero nos vimos por última vez en Bogotá. Esa última vez que fue la despedida. Y cuando llego acá a Medellín, conozco a otra persona y me enamoro de esa persona. Nos ennoviamos y a los 2 meses de estar con esa persona, me di cuenta que estoy embarazada. Para él fue una alegría, para mí fue entrar en depresión. Y en depresión porque no sabía quién era el papá de mi hijo. Y eso para mí fue como sentirme la mujer más sucia del planeta, como, como la dignidad acá debajita y no saber qué hacer. Y llegar a un punto a preguntarle a todo el mundo que me dijera qué hacer porque yo no sabía qué hacer. Y las supuestas amigas que tenía en ese momento solo me decían aborto, como el camino fácil. Y mi mamá, que es
mi mejor amiga, o sea, mi mamá, lo es todo. Me decía, habla con la verdad. En la verdad está Dios. Porque cuando tú te escuchas solo a ti, estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Y ahí está la verdad. Y esto que acabo de decir me recuerda mucho mi ebook Bendición Inesperada, porque ahí hablo también de esa mujer que yo nunca quería perder, que nunca quería dejar morir. Pero el día que la dejo, la suelto, entiendo el por qué y el para qué estoy aquí. Entonces, haciéndole caso a mi mamá, pasaron como 15 días en los que yo no comía, solo lloraba, le pedía a Dios como señales, como que no sabía qué hacer. Incluso fui al lugar para abortar, no fui capaz de hacerlo, em, porque mi hermano que era ateo en ese momento me mandó un mensaje como, recuerda que lo único que demuestra a Dios es la vida. Y yo ahí como que, wow, otro mensaje más, otra señal más, está bien, te va a escuchar. Y entre tanta oración y entre tanta soledad que tenía en ese momento, decido hablar con la verdad. Y le cuento a mi pareja de ese momento, salco las agallas, porque él ya estaba feliz, ya le había contado a toda su familia, o sea, a todos sus amigos, hicimos hasta el baby shower soñado, o sea, todo. Pero yo le cuento, a los 15 días le cuento y le digo, em, estoy embarazada, pero no sé si es tuyo o es de mi ex. Obviamente ese hombre casi le da algo, o sea, fue horrible, fue súper duro. O sea, no sé ni cómo explicarles esa sensación, pero para mí fue como un respirito. Yo me devuelvo para Bogotá, me voy una semana donde mis papás y él llega y me dice, yo siento que ese bebé es mío y vámonos a vivir juntos. Entonces para mí eso fue como, ok, ya, o sea, estoy en paz, dije la verdad a una parte, porque obviamente a la otra parte nunca le dije nada. Él también, o sea, como que yo me metí con esta persona súper rápido y mi ex se metió con otra persona muy rápido y también la embarazó. Entonces para mí era como, pues es imposible que Dios le dé a este man dos bendiciones al mismo tiempo. O sea, eso, ¿por qué pasaría? No es posible. Entonces como que me lo guardé, viví esos 9 meses muy con esa cosa en el corazón que yo decía, pucha, pero ¿qué tal que sea de mis papás sabían, obviamente, él también me decía como me da mucho miedo que llegue el día y que no sea, y yo encariñado con la panza, encariñado con todo. O sea, yo creo que mi expareja siempre estuvo presente en todos esos 9 meses, pero yo como obviamente sabía que él estaba también teniendo pues su otro hogar, pues yo decía, eso es imposible. Los planes de Dios no pueden ser esos. Y después de eso, llega el día en el que nace Lucio, pasan 40 días y le hacemos la prueba. Y en la prueba sale que mi pareja de ese momento no era el papá y que era mi ex. Y acá entra mi invitado porque creo que el éxito también está en poderse sentar con madurez, hablar, a escuchar, a tener empatía con una persona que hizo parte de todo tu caos. Así que mi invitado hoy es el papá de mi hijo. Gracias, Dani, por estar aquí. Sé que eres un hombre que no le gusta para nada exponerse, no le gusta para nada el tema de redes, todo esto, pero sé que este testimonio de vida va a cambiar el concepto
de la vulnerabilidad del hombre, porque nosotras las mujeres siempre queremos dar nuestro punto, nuestra versión y la única verdad es la mía y nunca nos sentamos a decir qué siente él, cómo la está pasando él. Y por eso hoy es mi invitado. Gracias por estar aquí. Gracias a mí por invitarme, por permitirme estar en este espacio que sé que es muy tuyo. Eh, Creo que también es una plataforma muy interesante para que la gente no solo conozca una historia, de pronto como un chisme, sino que realmente pueda generar empatía hacia personas que puedan estar viviendo una situación muy parecida. Creo que los dos ya desde un punto de mucha más madurez, pues como que hemos vivido parte del proceso más difícil y más complejo y hoy vemos esa historia que ha pasado desde un punto de aprendizaje, de enseñanza y también la vemos como una bendición, Como lo que es. que tenía que pasar así Ujú. para formarnos más a nosotros como personas, formar más nuestro carácter, eh, aprender de muchas cosas que las personas lo pueden llamar errores, otras personas aprendizajes, y que obviamente cuando uno está ahí metido como en el hueco es difícil verlo, pero que una vez va pasando el tiempo, pues te das cuenta que las cosas se van acomodando y que al final le tratas de encontrar como ese propósito a todo lo que pasó y a cada parte de la historia, sin ser fácil, pero te das cuenta que eso hace que realmente sea lo que tú crezcas y evoluciones como ser humano. Así es, así es. Y eso es lo chévere de la vida, como poder ver todo desde un panorama positivo, como hoy tú lo ves, pero siento que ha sido obviamente un proceso de 2 años muy fuerte, porque es que son 2 hijos. Entonces, por eso tu historia me conmueve mucho, porque no a todos nos pasa ese tipo de transformación. Por eso yo quiero saber qué sentiste ese día que mi papá te llama. No, Que te pues ese enteras que día, tienes otro hijo. pues primero igual ahí como para hacer un resumen rápido de la historia, o sea, desde que terminamos y yo me entero de que tú estás embarazada, digamos que a mí me da duro porque obviamente yo digo como fue pucha, es la novia mía de toda la vida, como así que 2 meses después de estar en embarazo, pues de estar juntos, pues está en embarazo y está con otra persona. Como que siempre eso me generó como un choque. Sin embargo, yo tiendo a ser de las personas No le que importa. pasa la página muy rápido. Obviamente como que me chocó, pero yo dije como, pues si existe la posibilidad de que ese niño sea mío, ella me lo dirá. O Pero sea, pues tú llegaste a pensar cuando te enteraste que yo estaba sí, embarazada de que claro, podía ser tuyo. claro, porque habían pasado muchas cosas desde ese último momento que nos vimos, en donde pues éramos conscientes de que podía pasar, porque creo que ahí tú ya te estabas dejando de cuidar incluso. Entonces como que yo, Pues estaba cambiando de forma de planificación. bueno, el caso, lo que sea, como que incluso lo habíamos hablado. Después a las semanas, pues tú ya te viniste para Medellín, como que ya definitivamente era como, bueno, ya Badra se fue para Medellín, yo me quedé en Bogotá y ya era como el resumen de ya realmente cada quien cogió caminos separados. Yo me entero de que tú estás embarazada como bueno, no me acuerdo, eso fue como a finales de diciembre. Y lo que tú decías, yo en ese momento en paralelo empiezo a salir con otra persona. em, y digamos que eso genera que suavice también un poco como esa situación de, bueno, me entero de que estás embarazada, pero yo también estoy saliendo como con otra persona, entonces como que pues mi foco tampoco estaba en eso, obviamente, y algo que yo sí debo decir es, a mí ese tema nunca se me salió de la cabeza, ¿sí me entiendes? Como que yo siempre lo tuve muy presente durante esos meses. Llega obviamente el momento en que mi relación con la otra persona empieza a evolucionar, y literalmente a los 2, 3 meses de estar juntos,
pues ella queda embarazada también, demasiado sorpresivo para mí, porque pues yo decía, y eso es algo que yo creo que le puede pasar a muchos hombres, y es como que uno confía mucho en que si la mujer le dice a uno como que se está cuidando, pues uno confía y ya, ¿sí me entiendes? Obviamente pueden haber casos de que falla el método, de que X o Y motivo, pero pues yo tendría a ser muy confiado en ese sentido. Entonces, como que siento que tampoco nunca fue como una irresponsabilidad de, no, yo sé que no se está cuidando y tan, sino como más, no, si me estoy cuidando, no, que después que falló el método, que yo no sé qué, pues uno queda igual súper perdido, porque pues Ujú. uno acostumbrado de pronto a otras relaciones, otras cosas que nunca pasaba nada y pues llega y pasa esto, pues para mí fue una sorpresa enorme y yo también decía como, ¿cómo es posible que mi expareja queda embarazada y los 2 meses la nueva persona con la que yo estoy también está embarazada? O sea, yo digo como, pues parce, qué historia tan, Y que los tan niños rara. nacieron el mismo día, o sea, Lucio nació el 28 de julio y Salvador nació el 28 de noviembre. O sea, es algo que uno dice, Dios quería que esto fuera así. Sí, o sea, creo que, o sea, al final obviamente eso uno se da cuenta como después, como que uno dice como, pucha, tiene que haber un propósito muy lindo detrás. Ujú, Una de esas como señales que de pronto puede dar el universo es que los dos hayan nacido un 28 y que adicionalmente ese número, como en el temas de numerología y demás, es un número súper poderoso. ujú. Eh, pero pues en ese momento para mí se me vino el mundo abajo. Uno, porque digamos que pues apenas estaba comenzando la relación, entonces no conocía a fondo la persona con la que realmente estaba en ese proceso en donde tú te empiezas a conocer con alguien, pues todo es perfecto, ¿sí? O sea, todo es perfecto, todo va bien, tú no peleas, es como el enamoramiento en su etapa más plena. Ujú. Obviamente eso fue para mí un baldado de agua fría, yo sentía que se me caía el mundo encima, más porque yo siempre he sido una persona como muy, Organizada. sí, como más que organizada, como que de pronto también muy perfeccionista, como con lo que yo proyectaba de mi vida, ¿sí? Entonces yo creía que o quería que mi vida pues tuviera el orden que uno se imagina y que uno ve, pues las personas que hemos tenido como una familia funcional normal de papás juntos, un hogar, que pues es mi caso, pues como que el orden de las cosas es, tú te casas, al tiempo planeas si quieres o no tener hijos, y pues si llegan los hijos, pues que bien es una bendición, pero en ese momento de mi vida, pues yo no tenía mapeado tener hijos, no quería, incluso yo creo que yo desde chiquito siempre decía como yo quiero tener hijos, sí, pero llegó un punto de mi vida que precisamente era ese, en donde yo decía como, ya no sé si quiero, ya no sé si me veo en eso. Y llega pues la noticia de que esta persona está embarazada, lo de enterarme pues antes de que tú también estabas embarazada y yo decía como, pues qué historia tan rara, obviamente como que a partir de ahí no sabía que Lucio era mi hijo, pero a partir de ahí obviamente empiezo a llevar un proceso como de mucha confrontación interna, o sea, yo creo que para mí fueron unos meses muy difíciles de manera personal, pues porque yo decía como, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo me está pasando esto? Pero ahí no sabías que Lucio era tuyo. No, y no sabía que Lucio era mi hijo, porque yo me entero que Lucio es mi hijo en lo que te estabas contando, a los 40 días Ujú. de que nació y de que tu papá me llamó. Entonces, pues ahí como para saltarnos esa historia, bueno, pasan los meses de que yo me entero de, del embarazo de Salva y llega el punto en donde pues ya en ese momento mi pareja tenía por ahí unos 6 meses de embarazo. No estábamos bien, digamos que como pareja, o sea, nosotros lo intentábamos, nos fuimos a vivir juntos, no funcionó, digamos que yo creo que por muchos motivos, pero yo creo que uno también principal y es, yo no me sentía como conectado con lo que estaba viviendo, ¿me entiendes? O sea, como que pese a que no habían temas como de convivencia ni nada, y no tengo, digamos que así una queja hacia esa persona, yo siento que era más un tema también mío, en donde no me sentía conectado con lo que yo estaba viviendo. Entonces, Ujú. obviamente, si tú no estás conectado con tu presente, pues menos vas a poder estar conectado con las personas de afuera. Obviamente, eso generó muchos conflictos y roces en esa relación y ya estábamos en un punto en que literalmente pues dijimos como bueno, lo intentamos,
pero pues si de verdad vemos que esto no sigue así, pues cada quien por su lado. Eh, Estábamos como en ese punto crítico y yo me acuerdo que yo llegué un día a almorzar al apartamento en donde estaba viviendo con ella y me entró una llamada de un número desconocido. Y pues yo tengo algunos amigos que tienen eso como de número oculto, entonces yo pensé que era un amigo. Cuando yo levanto el teléfono, era la voz de tu papá. Obviamente, digamos que a mí se me viene, o sea, yo decía, la única razón por la que pues este señor me esté llamando es porque tiene que haber algo relacionado El con el embarazo. embarazo de Badra. Digamos que igual ahí para, también para contar como Y que yo, hola. durante ese tiempo, como que o sea, surgían comentarios de, ¿será que el hijo de Badra es tu hijo? No sé qué. Entonces como que era algo que venía rondando en el ambiente y que yo adicionalmente a eso tenía presente. Entonces, claro, en el momento que él me llama, ya Lucio había nacido. Lucio nació súper morenito, yo soy moreno, entonces obviamente como que, Pero mi papá también es morenito, así que sí, o sea, como que yo decía, pero la gente a mí me lo mandaba y decía como, padre, ¿qué tal sea tu hijo? Que yo no sé qué. Y yo en ese momento yo le decía, Dios mío, por favor, que ojalá no, ujú, porque pues sería algo, pues también como muy fuerte para todas las personas involucradas. ujú. Pero bueno, llega el momento, me llama tu papá y ahí es cuando, eh, pues yo digo como, ¿qué es esto? O sea, yo decía como estoy viviendo, o sea, es el inicio de una, de una De película una de noche Netflix, oscura. no, de una película de Netflix, te lo juro, yo decía, despiértenme porque, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién le pasa? Como así que estoy viviendo un proceso durísimo, tratando de como Asimilar que voy procesar a y ser analizar papá. que voy a ser papá de un niño y llega de la nada una llamada a puertas de nacer mi otro hijo diciéndome que el niño que acaba de tener mi expareja es hijo mío. El que no quiere sopa le dan dos. Ese Sí, o es. sea, yo decía como, no, no puede ser, yo me acuerdo que yo me salía al balcón y yo solo miraba para abajo y yo decía como, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy para Ucrania, me voy para la China, o sea, como que cómo voy a enfrentar esto. ¿Y cómo enfrentas esa verdad de tener dos hijos al mismo tiempo? No, es muy, o sea, ¿cómo lo enfrento desde la manera personal o Ujú, que todo, pues yo creo que ahí es donde tú empiezas a valorar muchísimo como esa red de apoyo que tú tienes, porque claramente es un momento de muchísima, ¿cómo decirlo? Como de muchísima presión que uno mismo se genera, porque tú, claro, se te viene a la cabeza como fue puta, la cagaste, te cagaste la vida, ¿cómo vas a hacer para resolver esto? Es una presión muy grande, no estás preparado. Digamos que todos esos pensamientos se te vienen a meter a la cabeza y pese a que uno, pues digamos que uno intenta ser resiliente, siento que en ese momento una carga de esas no se puede llevar solo. Y ahí es súper importante que tengas una buena red de apoyo. Yo en mi caso la tenía que, pues en primera instancia fue mi familia, pero también personas muy cercanas, amigos, amigas que fueron, digamos que ese primer red de apoyo que me dijo como tranquilo, vas a salir de esto, vamos a ver cómo solucionamos. eh, entonces creo que ahí tú valoras muchísimo más eh, esas personas que están en los momentos difíciles y te das cuenta realmente quién está dispuesto a estar contigo en un momento como tan complejo y de tanta duda, de tanta incertidumbre de no saber cómo actuar. Pero sí, básicamente fue mucho apoyo de amigos y de familia, como que me ayudó a sobrellevar ese momento y que pues obviamente también yo me dije a mí mismo como, parce, ya, o sea, como que después de los días, esta es la realidad y hay que hacerle, ¿sí? O sea, hay que hacerle, ya no se puede hacer nada, ¿sí? Pero hay algo también muy curioso y es cuando yo me entero de que Lucio nace, no me preguntes por qué, pero como que yo sentía durante ese tiempo del embarazo como algo raro, o sea, como si todavía hubiera una conexión como entre nosotros. ujú. Pues es que la vi. Sí, pero pues era eso, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que era eso, porque como que yo sentía
yo sentía algo, ¿sí me entiendes? Yo sentía como que había algo y nunca lo dejé sentir, entonces como que cuando Lucio nace y a mí me enteré, pues obviamente me enteré de la noticia, obviamente el primero es muy duro, pero yo ya como que al pasar de los días yo digo como que se empieza a sentir como bien, ¿sí me entiendes? Como que no sé por qué no se sintió tan fuerte como esa carga adicional, sino como que fue algo más de verlo como una bendición, ya después cuando lo conocí, todo como, pues fue muy lindo. Mm. Entonces, creo que también, obviamente, todo el tema de la responsabilidad, el tema social, las ideas que tú tienes en la cabeza de, pucha, tener un hijo es una responsabilidad muy dura, ahora tener dos y tener dos de dos mamás diferentes que pues lo hace aún más complejo, pues como que empieza a soltarse a medida de que tú vas logrando como ver de que realmente la realidad no es tan complicada como tú mismamente a veces te lo hace ver. Mm. Sí, son como limitantes que uno mismo se pone porque a uno lo han enseñado todo el tiempo a ser papá es difícil, ser papá es una responsabilidad, pero toca vivirlo antes de decir que es difícil. O sea, para mí no hay nada más lindo que ser mamá con todas sus cosas, con todos sus retos, pero creo que a eso vinimos también al mundo, ¿no? O sea, a reproducirnos y hacerlo también de una forma consciente y responsable me parece muy importante. Pero en todo este proceso, en algún momento tú dijiste, necesito pedir ayuda, o sea, en verdad no me estoy sintiendo bien, necesito que alguien externo, una terapia, alguien empiece como a ayudarme a llevar este proceso. Sí, claro, digamos que yo siempre, pues no siempre, pero creo que desde que estaba en la universidad incluso, yo siempre fui como muy abierto a todos los temas de terapia y más que la terapia tradicional, también como conocer de temas holísticos o terapias Ujú. alternativas como que le generen bienestar a uno. Entonces, siempre fui muy consciente de que era necesario, más llevando el proceso que estaba llevando, buscar una ayuda externa, una terapia, psicólogos, buscar temas alternativos que me pudieran generar bienestar y claridad en un momento tan complejo. Eh, Obviamente eso es, creo que es un tema de prueba y error, es como encontrar un amigo, encontrar una pareja, como que siento que hay personas que encuentran a la terapeuta de su vida a la primera y hay otras personas que puede que nos cueste un poco más o vamos a una sesión, sentimos que puede ser interesante, pero no conectamos tanto. Y así digamos que fui en un proceso, yo creo que pasé por tres, cuatro terapias antes de encontrar como una persona con la que realmente conectara muy fuerte. Y me ayudó muchísimo porque a veces tú también hablando con tus amigos o tus padres, pues siempre te van a dar la opinión desde una parte que no es muy neutral. Que no han vivido lo que tú estás Sí, y viviendo. puede que la terapia o la terapeuta no haya vivido lo que tú vives, pero siempre es, pues uno es una persona que se especializa en entender cómo funciona el comportamiento humano y también es una persona que es completamente imparcial de la situación, ¿sí? Mm. Entonces, cuando tú tienes una persona que es completamente imparcial de la situación, también te hace ver de pronto en dónde han estado tus errores, qué es lo que tú tienes que mejorar. También a veces uno dice como fue, pucha, ¿será que la estoy cagando? Y para unas personas de tu núcleo pueden decirte como si, no, por ahí no es, o si la estás cagando, eso no estuvo bien. Pero de pronto cuando hablas con una terapeuta, ella te dice como pues está bien, ¿sí me entiendes? Está bien de pronto Mm. cometer un error, está bien no sentirte bien todo el tiempo, porque pues esa es otra, cuando uno se convierte en papá, pues uno también ha tenido como esa película de que tienes que estar siempre bien, tienes que, pucha, cargar como el peso del hogar en los hombros, no sé qué, tienes que hacer todo, y hay veces que está bien no sentirse así, ¿me entiendes? Está bien a veces como, No poder con pucha, todo. no poder con todo y decir necesito ayuda Mm. o tratar de entender por qué no me siento bien, Mm. ¿sí? Y no darse palo uno mismo porque a veces uno puede pensar como, pucha, no sé, no me estoy sintiendo bien, la estoy cagando, entonces soy una mierda de persona, pero realmente es un Mm. proceso que como todos los procesos tienen pues altos y bajos, pero sí creo que pues para ahí terminar de responder tu pregunta, el tema de buscar terapia lo recomiendo
100%. Lo que te digo, hay personas que que conectan a la primera, otras personas que conectan dos, tres, pero siempre buscar como esa posibilidad de aceptar ayuda de afuera es muy importante y siento que en mi proceso me ha ayudado mucho a sobrellevar la carga, a entender también muchos patrones que uno repite de temas familiares. eh, y también digamos que cómo romper ciertos patrones y cómo tratar de ser una mejor versión de uno mismo todos los días, ¿sí me entiendes? Sin necesidad como de tener una presión como de ser perfecto, sino de entender como, vea, de pronto este patrón que yo vengo teniendo es por esto, entonces cómo empiezo a trabajarlo para, pues para que eso no se siga repitiendo, ¿sí? Entonces como que siento que la terapia te hace muy consciente y te hace más visible también esas cosas que tienes que poner en orden en tu vida, que tienes que hacer más visible. Y eso a la vez pues te ayuda mejor a llevar mejor pues la situación por la que estés viviendo. Lo que dices me recuerda mucho a un libro que tengo en mi aplicación, que pueden acceder a ellos gratis, que se llama The Art of Asking. Y básicamente ese libro nos explica que pedir ayuda es necesario para que nosotros mismos podamos tener crecimiento personal y podamos tener confianza. Hoy en día como que todavía tenemos ese tabú, digamos, mi papá es un hombre así súper fuerte que jamás en la vida pediría ayuda, pero hoy estamos en otra generación muchísimo más consciente y eso es importante, o sea, romper como con esos tabús que tienen los hombres de que los hombres no lloran, que los hombres no necesitan ayuda, que ellos tienen que hacerlo pues todo posible y, y es romper con eso y empezar a entender más tu vida y tu propósito, porque a la final todos tenemos historias diferentes y problemas diferentes. Yo quiero saber, con todo esto que acabas de decir, ¿cuáles eran tus sentimientos hacia mí cuando te enteraste que pues yo era la mamá de tu otro hijo? Eh, pues digamos que fue un sentimiento como al principio, sinceramente, como de decepción, porque yo siempre esperé que como que la persona que me lo dijera fueras tú, ¿sí? Obviamente después de un tiempo también entendí y es ahí cuando uno tiene que tener un poco de empatía y es, pues tú también estabas viviendo una situación muy jodida sentimentalmente, Ujú. lo que acabamos de hablar, como todos esos pensamientos, como esas voces internas que al final le terminan haciendo a uno muchísimo daño. Eh, y que obviamente si uno se pone a pensar como cómo hubiera sido todo de la forma ideal, seguramente pues todos nos imaginaríamos una película perfecta, pero pues al final cada quien vive sus procesos y sus temas internos y yo siento que nadie es quien para juzgar como es que debiste haber actuado así, debiste haber hecho esto de esta forma, tal, porque al final tú eras la única que estaba viviendo ese proceso desde tu posición, ¿sí? O sea, tus amigas, tu familia, pues estaba viendo el proceso de pronto, pero desde una posición más externa. Yo lo estaba viviendo, pero también desde una posición que digamos que era parte fundamental del proceso, pero no estaba sintiendo lo que tú sentías, ¿sí? Entonces cuando tú tienes como esa empatía también, obviamente tratas de no juzgar y de decir como, bueno, ya, pues ya fue así, ya no puedo hacer nada por cambiar las cosas. Ujú. Tratemos de enfocarnos más bien hacia lo que viene de aquí en adelante. Entonces, fue eso como al principio, obviamente, como, pucha, ¿por qué no me dijo ella? Pero después, con todo este tema que te digo, también terapia, lectura, uno como que se va haciendo más consciente, ¿sí? Sin obviamente decir que uno ya se la sabe toda todas y que es súper consciente de las cosas, pero ya es como, pucha, bueno, si no fue así, sigamos adelante Ujú. y nada, o sea, lo único que queda de aquí es cómo vamos a construir pues una relación para ofrecerle a nuestro hijo algo bueno, que ahí realmente creo que es lo importante, ¿no? Ahí está el reto, Como, dejar el ego sí, de estos dos seres grandes y enfocarnos en un hijo. O sea, ahí cuando tú tienes dos mujeres exigiéndote cada una por un lado cosas todos los días,
¿Cómo haces para separar tal vez la rabia que podemos generarte? Porque obviamente son relaciones chocantes. ¿Cómo haces para separar eso y que eso no afecte a un tercero, que son tus hijos? Esa parte creo que es la parte más difícil porque siento que al final, y más en la etapa en la que están todavía los niños, pues el niño está muy conectado a la mamá, ¿sí? Ujú. Entonces, cualquier situación que genere algún conflicto y que, y que ese conflicto genere algún distanciamiento entre los padres, pues digamos que en lo que he vivido, pues básicamente va a terminar afectando un poco esa comunicación de pronto más fluida con el niño, ¿sí? Es algo en lo que toca que trabajar, es algo en lo que digamos que se va a seguir viviendo, porque pues si las parejas normales tienen puntos de vista diferentes, piensan diferente, tienen discusiones dentro de un mismo hogar. Ahora imagínate, pues, personas con las que de pronto no pudiste construir un hogar, ¿no? Y esto pues lo hablo y obviamente desde una edad muy temprana siento que incluso me ha tocado vivir cosas que personas ya muy maduras han vivido. Yo Dos divorcios siento a que los 28. literalmente viví dos divorcios a los 28 años y fue como, fue pucha, o sea, ¿qué pasó acá? Ujú. Sí, entonces como que también a la edad de uno, pues uno está seguramente más inmaduro en ciertas cosas, ciertos comportamientos, tanto de un lado como del otro. Entonces esa parte es de saberlo manejar. Yo soy una persona que trato como de aislarme un poco cuando hay momentos de conflicto. Obviamente también he aprendido a poner mi posición y mi criterio de una manera fuerte pero respetuosa. ¿Crees que eso es Em, importante? sí, yo creo que es importante porque pues al final, si bien la idea es siempre es tratar de llegar a acuerdos, no por tú tratar de llegar a acuerdos tienes que decirle a todo sí, Mm. ¿sí? Y decir, o sea, como que todo esté bien o que se te pase por encima simplemente por no entrar en conflicto. Entonces, creo que esa es una parte importante. Obviamente es un proceso complejo porque pues en esa posición de los límites de cada persona, pues seguramente va a haber confrontación y va a haber discusión, pero creo que es necesario, ¿sí? Porque pues cuando tú también eres una persona que no pone límites, pues se terminan pasando por encima como quieran y se terminan aprovechando de ti eh, en cualquier situación. O sea, puede ser la persona más cercana a ti, tu esposa, tu mejor amigo y demás, pero si tú no pones límites claros y tú mismo no sabes cuáles son esos límites que tú dices, de aquí no puede pasar o para mí esto es una línea roja, pues también es muy difícil llevar como el control de tu vida y en un proceso en donde tú tienes dos hijos, tienes que responder financiera, afectivamente, tienes tus responsabilidades laborales, pues tú también tienes que aprender como a poner esos límites en cada área de tu vida y con cada persona y en cada relación que tú tengas, ¿sí? O sea, como que yo siento que en cada relación igual que uno tiene, pues hay límites de respeto, hay límites de Claro. afecto y hay acuerdos a los que se tienen que llegar. Y pues claramente si esos límites se rompen, pues tiende a haber un problema y tocará volver a reconstruir confianza o volver a reconstruir la relación para que las cosas fluyan de una buena forma. ¿Cómo has enfrentado este tema de tener dos hijos? O sea, al mismo tiempo, ¿cómo lo enfrentas psicológicamente? Y hablo de el tema emocional, del tema financiero, de que te tienes que dividir en dos. Sí, pues o sea, creo que ese es el gran reto, que es un reto que yo creo que no está todavía terminado de resolver. O O sea, es sea, como mi reto de todos los días. ujú, Claramente, pues ahora que estoy viviendo en Medellín, la relación con Lucio es mucho más cercana, pues básicamente estamos juntos todo el tiempo. ujú. Con Salva ha sido un poco más difícil desde el inicio de todo el proceso. Entonces, construir como ese vínculo y esa relación ha sido un poco más complejo. Eh, pero pues lo sigo intentando, sigo en los espacios en los que estoy en Bogotá, queriendo verlo,
pidiendo estar con él, queriendo construir el vínculo, porque pues al final yo creo que él se lo merece y vale la pena intentarlo, ¿sí? Pese a situaciones complicadas, la relación, digamos que con la mamá de Salva no es la mejor, pero igual, digamos que trato de Pero tú no te enfocarme. rindes y lo Sí, o sigues sea, intentando hasta el trato de final. enfocarme obviamente en mi hijo y espero que lo que te decía, esta etapa en donde todavía el niño depende mucho de la mamá, pues es una etapa, creo que es una etapa. Eh, Al final, Luz y Salva van a llegar a un momento en el que van a poder tener una comunicación directa y fluida conmigo, sin necesidad de algún intermediario, ¿sí? O sea, obviamente hoy tú, para hablar con alguno de los niños, pues tiene que haber un adulto ahí, pero creo que ese momento pasará. Y creo que pues es una etapa que tendrá que pasar, esta etapa también de bebés, Ujú. de todo. Y, y bueno, pues digamos que lo importante creo que es seguir ahí y seguirlo intentando, así sea difícil, porque pues yo creo que hay muchos padres que también están viviendo de pronto esa situación en donde están En alejados de guerra. sus hijos y demás, y uno pues obviamente, eh, para papás que de pronto tuvieron la oportunidad de vivir con sus niños y después separarse, creo que es muy difícil, porque a mí me pasaba también que cuando dejaba de estar con Lucio, pues como que sentía un vacío enorme y yo decía como fue pucha, como que siento que no me hallo, me falta algo, pero, pero también en eso como que uno aprende a valorar mucho más como los momentos y los espacios con los niños. Entonces, Y siento que para el hombre siempre va a ser más difícil como tener ese cariño por sus hijos. O sea, a la final la mujer lo tiene adentro y pues nosotros sentimos todo y esa conexión desde el primer momento que nos dicen estás embarazada. Pero para ti como hombre, esa paternidad, el expresar cariño, ¿te costó? sí, o sea, yo creo que y en general, yo creo que todos los padres que estén viendo pueden dar fe de eso, y es, las mujeres nos llevan una ventaja impresionante con el vínculo que tienen con los niños. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo tienen en la panza 9 meses y después, pues digamos que son, la fuente principal de alimento del niño. O Ujú, sea, un niño se puede morir sin su mamá, ¿sí? Entonces ese vínculo, pues construirlo 9 meses, que ningún hombre lo va a poder sentir nunca en la vida, más ujú, esos primeros meses de vida que también son tan importantes para los bebés y que terminan de fortalecer ese vínculo entre la mamá y el niño, pues a los padres nos toca empezar a construirlo apenas el niño nace. ujú, Y es un proceso que, por ejemplo, a mí que me pasó que no estaba preparado, que no estaba como en mi momento de, pucha, sí, planeé, van a ser mi hijo, lo estoy esperando, pues es aún creo que más complejo ese proceso, ¿sí? Porque es un proceso en el que tú básicamente te tienes como que decir como, bueno, ya, pucha, esta es mi realidad, aterrizo a esto y empecemos a construir ese vínculo. Y ese vínculo se va fortaleciendo y va desarrollándose poco a poco. O sea, la persona que diga como que no, yo sentí el amor más grande por mi hijo apenas él nació y apenas lo cargué, pues yo creo que no, pues no sé si sea así. Algunos papás con los que he hablado me han dicho como no, eso obviamente uno siente una alegría ujú. enorme porque es su hijo, pero ese vínculo afectivo de ese amor tan incondicional y tan grande, pues se va construyendo poco a poco. Y obviamente yo ya después de 2 años siento que he podido fortalecer muchísimo, muchísimo ese vínculo, pero me he dado cuenta de que precisamente es ese proceso de, pucha, construirlo paso a paso y de uno como, digamos que como adulto, querer, querer hacerlo, ¿sí? Ujú. Obviamente hay muchos otros factores que juegan ahí, eh, pero creo que lo que te decía con Salva, en mi caso, es seguirlo intentando cada vez que esté en Bogotá, verlo. Y con Lucio igual, o sea, como que cada vez que esté acá, porque igual acá estoy trabajando, es pues los momentos que esté con él, tratar de dedicarlos, Que tratar sean momentos de calidad. exacto, de que sean momentos de calidad en donde él también cada vez me vea a mí o ellos me vean a mí como su papá y que vayan entendiendo ese rol, eh, de lo que significa ser un papá, en la vida, Presente. ¿no? Que yo creo que realmente ese rol uno lo termina, como para meter ahí otro tema, es ese rol uno lo termina de aprender
cuando uno tiene hijos. ¿Cuál, Rorro? No sé si te pasó que cuando tuviste a Lucio, valoraste muchísimo más a tus papás. 100%. O sea, creo que ahí es donde uno también se da cuenta de el valor que tienen los padres en la vida y eso es una cosa impresionante porque como que a veces uno desde la posición de hijo no es tan Ujú. consciente, pero cuando tú fuiste hijo y ahora eres papá, como que entiendes todo ese rol tan importante que jugaron tus papás en la vida de uno. Y yo aprendí a valorar muchísimo más a mis papás y a verlos, digamos que con unos ojos distintos, como viéndome a mí en un futuro, ¿me entiendes? Como, parce, estos manes fueron unos tesos, o sea, como que, que gente tan dura, porque la paternidad no es fácil, sacar los hijos adelante no es fácil, entonces cuando tú ya te das cuenta como estos manes me sacaron a mí adelante, a mi Me hermana, dieron todo. me dieron todo lo que pudieron, sacrificaron muchas cosas, porque uno obviamente como papá tiene que hacer muchos sacrificios, Mm. sacrificaron muchas cosas como de sus gustos personales, lo Es que sea. sacrificar la vida de uno Uf, también ahí tú te por das la cuenta de los como qué hijos. amor tan impresionante que tienen los papás hacia uno. Por eso dicen que solo cuando eres papá puedes entender ese verdadero amor. Sí, lo que le decían a uno los papás siempre de cuando sea papá lo va a entender, Ajá, es completamente es cierto. completamente cierto. Dani, ¿qué parte sientes que se ablandó de ti y que era necesario que se ablandaran todo este proceso? Como el reconocerme vulnerable Mm. desde una posición en donde yo toda mi vida también fui muy como de yo puedo con todo solo. Em, Esa posición de saber cómo, pucha, la verdad sí es necesario eh, tener gente cerca, gente que te quiera, gente que te apoye. Esa parte siento que fue la que más se ablandó en mí y obviamente también el reconocer muchos errores y temas que de pronto llevaron a algunas situaciones como que hubieran podido ser diferentes, pero como que el tú reconocerte vulnerable y el tú reconocer que tú también, digamos que la embarraste o fuiste como el generador de las situaciones que te tocó vivir o que estabas viviendo y que de pronto en su momento no las entendías y que eran difíciles, Ujú. como que te hace agachar la cabeza y te hace ponerte en un nivel de humildad eh, importante, porque pues te das cuenta de que a veces uno cree poder coger el mundo con las manos y realmente no es así, tú no puedes ir llevándote a todo el mundo por encima y pensando que eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Sientes que fue una prueba de Dios? O sea, ¿te aferraste más a Él o todo lo contrario? Sí, yo creo que, o sea, yo siempre lo he visto, yo siempre he tenido a Dios muy presente en mi vida sin ser una persona demasiado religiosa, pero yo trato de tener mis momentos con Dios todos los días, de escucharlo de diferentes formas. Em, Siento que hace parte de mi propósito de vida y obviamente el propósito de vida está, creo que, acompañado por Dios. Era necesario vivir lo que tuve que vivir para el hombre que soy, el hombre que voy a ser, ¿sí? Porque creo que aún no está todo escrito, falta mucho por aprender, falta mucho por vivir, pero pues definitivamente creo que la experiencia de tener dos hijos de la forma en que los tuve, pues es como la piedra angular de mi vida y el punto de quiebre en donde todo para mí cambia, ¿sí? Creo que todas las personas tendremos como un punto de quiebre Ujú. diferente en el transcurso de nuestras vidas. Para unas personas puede ser a los 25, a los 30, a los 35. Yo creo que el mío fue en el momento en que, pues, que tuve a Lucio y a Salva. Y a partir de ahí siento que es como que ese reseteo y esa nueva, sí, como por decirlo ya, esa nueva etapa de mi vida, como esa transición de dejar la vida de niño a adulto y ya realmente, pues pucha, ya te tienes que parar fuerte y eso es lo que hay. Tienes por decirlo así, este reto en la vida, eso es
como si fueras a empezar una carrera y te dicen, vea, la dificultad está en que le tocó correr, no sé, con estos zapatos, le tocó subir esta montaña, a usted le tocó de pronto meterse al mar, a usted le va a tocar irse a la nieve, a mí me tocó esto y digamos que es como lo que siento que también no solo va a ser el reto, sino lo que me va a ayudar a, a tener como ese desarrollo y crecimiento que necesito tener en mi vida. O sea, sientes que esto tenía que pasar para formarte. Sí, siento que, o sea, es que ya no se puede ir para atrás, ¿me entiendes? Entonces hoy yo lo veo desde esa forma. No, Yo lo porque veo, hubieras podido decir, ok, no voy a responder como respondes hoy en día, porque pues hay papás que no se toman tan en serio esa paternidad como sí, lo no, o que sea, tú sí te has tomado ese rol muy en serio. yo creo que lo que te Entonces, digo sí se puede ir para atrás porque en sí, Colombia sí, sí, pasa sí se mucho. puede ir para atrás, pero siento que eso es ir como en contra de tu vida, de tu misma vida, ¿me entiendes? O sea, si a ti te tocó y te pusieron esta situación, pues tienes que enfrentarla y vívela antes con gusto, o sea, disfrútate el proceso, así hayan momentos difíciles, hayan momentos buenos, pero pues eso hace mismo parte, eso hace parte del proceso, ¿sí? Porque siento que si tú decides no vivirlo, es como encerrarte y querer vivir una vida que no es la tuya. Entonces, pues esto hace parte de mi vida, esto es lo que la vida me trajo y me hizo vivir, pues voy a enfrentarlo y voy a vivirlo de esta forma, así es como yo pienso. Obviamente sé que no es sencillo y hay días malos, hay días obviamente que uno no se siente al 100%, pero creo que la meta está en tener como esa visión a largo plazo y de ser muy consciente de esto es lo que me tocó, también esto es lo que quiero vivir y si yo quiero vivir esto y estas son mis metas, pues mis hijos hacen parte del proceso y con ellos tengo que ir para adelante. ¿Qué significa para ti hoy ser papá? Ser papá creo que es como, eh, hoy ya no me imaginaría la vida no siendo papá, entonces lo veo como la bendición también más grande que me pudo dar Dios. Eh, Obviamente creo que es una experiencia que se lo recomendaría a cualquier persona, tanto mujeres como hombres, porque realmente ahí tú aprendes de lo que es ese amor incondicional. eh, y también siento que te da más gasolina para tus metas y tus sueños que quieres lograr. O sea, es como que si antes estaba apuntando acá para yo vivir la vida de mis sueños, ahora tengo que apuntar más alto porque tengo dos criaturas al lado mío que pues también van a estar ahí Mm. acompañándome en gran parte del proceso, porque pues ojalá ellos estén pues mucho tiempo cerca a uno, entonces pues van a ser parte fundamental de todo el camino y de todos los logros, sueños, también derrotas que se vayan logrando y que se vayan dando en el transcurso de la vida de uno. Dani, si Dios pudiera hablar a través de ti hoy, de tu historia, ¿cuál crees que sería el mensaje que daría? Yo creo que, yo creo que el mensaje no está como terminado de dar. Obviamente siento que apenas está comenzando la historia, pero por ahora creo que sería un mensaje de resiliencia, de mucho coraje, de también decir como las cosas hay que enfrentarlas, las cosas hay que asumirlas y las cosas hay que trabajarlas en el sentido de, quieres tener una buena relación con tus hijos, hay que trabajarlo, quieres tener la vida que quieres, hay que trabajarlo y ahora hay que trabajarlo con más fuerza porque tienes dos niños a tu lado. Entonces, también creo que es eso, ¿no? Es como que un mensaje de mucho amor, pero también de mucha conciencia y de mucha responsabilidad y ganas. Es como que las cosas se pueden lograr sin importar la situación y al final yo creo que tener hijos, así sea por fuera o dentro de un matrimonio, pues termina siendo una bendición. Realmente crear una vida, pues no es fácil. Y ahí la responsabilidad también como padres, que por eso te digo, como que siento que el mensaje aún no está terminado de dar y falta mucho, es cómo tú le terminas después entregando a la sociedad realmente personas que le generen mucho valor, ¿no? O sea, Ujú. personas buenas, personas honestas, personas
que realmente hagan crecer nuestro país, hagan crecer el mundo. Creo que ahí viene una gran responsabilidad de nosotros como padres. Entonces, creo que sería eso, pero es un mensaje que creo que aún está en proceso, en desarrollo. Creo que es ser resilientes y dejar los limitantes mentales que tenemos para poder ver las oportunidades que están a nuestro alrededor, porque normalmente siempre como que crecemos con no puedes, no lo hagas, eso no se hace por ahí. Y cuando la vida te da mil vueltas y te pone a decir, te dijeron que no se podía hacer, pero lo estás haciendo, entonces cree en ti y en tu vida, porque es que solo la estás viviendo tú y tú eres el único que puede sacar las fuerzas para crear todo lo que quieres. Tú eres el creador de tu vida y punto. Y hoy entendí algo muy lindo y es que tú no te haces padre cuando nace tu hijo. Tú te haces padre cuando decides asumirlo con los miedos, con los errores, con todos los problemas que estén alrededor, pero decides asumir esa paternidad con responsabilidad y con presencia y con extremada conciencia, que es lo que hoy necesitamos más. Así que, Dani, gracias infinitas por estar aquí. A ustedes, si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más historias como estas, por favor suscríbanse acá y nos vemos en otro episodio.